¿Qué pasa, amantes del ciclismo? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Por fin, luego de ya haber sido desvelados los recorridos del Giro y del Tour para 2024, la última grande que quedaba, la Vuelta, presentaba este pasado lunes 19 de diciembre el recorrido para la próxima edición. Un recorrido que está creando mucha controversia en redes sociales y que a mucha gente no le ha gustado. Yo daré mi opinión al final del vídeo luego del análisis que vamos a hacer y espero que vosotros también deis vuestro punto de vista. Y para introducir brevemente el perfil de la Vuelta 2024, solamente decir que es un recorrido muy duro. Sin más historias, empecemos. Como ya sabíamos, desde hace unos meses la Vuelta por quinta vez en su historia salía desde el extranjero, desde Lisboa, y lo que no se había desvelado todavía eran los perfiles de las tres primeras etapas por Portugal. Y yo no sé si es que voy empanado, pero me he llevado una sorpresita al ver que la primera etapa iba a ser una contrarreloj. Eso sí, corta, 12 kilómetros de Lisboa a Oeiras sin ninguna complicación y siguiendo la desembocadura del Tajo. Esta corta crono para la gente son las típicas etapas que parece que son importantes pero que luego no tienen ninguna trascendencia, pero para mí, aunque sea una etapa que no creará muchas diferencias al final, son de esos días diferenciales y que son esos pequeños detalles que si vas haciendo mal y vas acumulando son los que al final se hacen mella lo grande, incluso te pueden costar la carrera. Las dos etapas siguientes por Portugal la verdad que son un poco sosas, podrían haber aprovechado mejor la geografía lusa, aunque solo faltaría poner etapas duras en Portugal y cavar la tumba a los sprinters. La primera luego de la crono será de Cascais a Ourem, casi 200 kilómetros, a balón parado se sube el primer puerto del día casi, donde seguramente se haga una fuga allí y acabará en Ourem, luego de pasar por otro puerto de cuarta que no creo que sea un impedimento para los sprinters y la victoria será para un velocista segurísimo. La última por Portugal de Lousa a Castelo Branco, otros 191 kilómetros, etapa irregular, centro de Portugal, mucho calor por esa época, será una etapa cansina donde además se tendrá que subir un puerto de segunda y otro de cuarta. Creo que será otro día para sprinters, aunque no cierro la puerta a una victoria de la fuga. Primer traslado, con el paso del vídeo veréis por qué cuento los traslados. Jornada 4 con salida desde Plasencia y ojito, primera prueba seria de la Vuelta donde el inicio tendremos de seguido el puerto de Cabeza Vellosa de segunda y el Piernal de primera. Un terreno llanito, un puerto de tercera hasta el pueblo de Roturas, donde según la organización empezará el Pico Villuercas, antiguo amigo de la Vuelta que se subió por primera vez en 2021, pero la edición de 2024 se ascenderá por otro lado, menos duro que la parte que se ascendió por 2021. Ese año eran 16,5 kilómetros al 6,5%, donde los últimos 7 eran un auténtico tobogán. En la próxima edición se subirá por una parte más larga, depende de dónde cuentes el comienzo del puerto, porque según las altimetrías empieza antes de la ciudad de Rotura, o sea que serían 21 kilómetros en total, pero que si quitamos esos 4 kilómetros hasta la verdadera ascensión y el paso por la ciudad de Rotura, serían alrededor de 17 kilómetros de largo al 6,6% de media. Unos porcentajes que engañan mucho, ya que los primeros 12 son muy llevaderos hasta la parte crucial del día, esos 3 kilómetros al 14% con máximas del 20 y con un aliciente más, hormigón armado hasta los dientes. No tenéis ni idea, excepto los que montamos en bici, de cómo se agarra la rueda al hormigón y cómo cuesta de rodar la bici, y si encima me metes máximas del 20%, eso va a ser el infierno. Luego de estos 3 kilómetros diabólicos se relaja un poco el panorama, pero los dos últimos kilómetros se vuelven a poner exigentes y antes de la llegada a meta tendrán que afrontar máximas del 18%. Puerto característico de la Vuelta, Cuesta Cabrismo nivel Dios y sobre todo, primer día que podremos ver cómo llegan los favoritos a la Vuelta y si están en predisposición de lucharla. Segundo traslado hasta Fuente del Maestre, donde iniciará la quinta etapa hasta la ciudad de Sevilla, luego de 170 kilómetros llanos, sin complicaciones a excepción del viento, el peligro sigiloso que hace más daño que una etapa de montaña, pero que parece que cuanto más ansiamos que aparezca, menos se hace presente. Etapa 100% para sprinters. Tercer traslado hasta Jerez de la Frontera, no entréis en pánico en ninguna ciudad que se llame Carrefour Sur, y una etapa que ojito, 181 kilómetros, 4000 metros de desnivel, creo recordar que vi que tenía esta etapa, un puerto de primera y 4 de tercera que hacen el hábitat perfecto para que se desenvolupe una escapada y con un final inédito en la Junquera. No es muy duro, 15 kilómetros al 4%, es una etapa que le añades el calor y el desnivel acumulado y se convierte en una etapa muy dura, donde son de esos días que si dejas una fuga a marcharse con hombres importantes y una cantidad respetable de corredores, te pueden liar como la que liaron este año con Kuss. Es una etapa a vigilar donde ganará uno de la fuga segurísimo. Cuarto traslado, seguimos
por el torrido territorio andaluz, en la séptima etapa nos reunirá un recorrido entre Archidona y Córdoba, una dificultad montañosa con ese alto del 14% de segunda categoría, donde seguramente los sprinters puedan sufrir y seleccionará el pelotón. El ganador seguramente sea el sprint en Córdoba y seguramente sea un hombre con fuerza para pasar ese puerto de segunda y rápido para ganar el sprint tipo Pedersen, Cornilsen o Van Aert. Quinto traslado de Córdoba hacia Úbeda, donde dará comienzo la octava jornada, 160 kilómetros, etapa de media montaña, un puerto de segunda categoría, el Mirador de las Palomas, donde luego de un descenso hasta Peal de Becerro el terreno se vuelve ascendente todo el rato y donde luego de una corta bajadita llega al puerto del día. Sierra de Cazorla es el mismo puerto que se ascendió en 2015 con victoria de Chavito, pero que se añaden 2 kilómetros más en total y serían 4 kilómetros al 6% de media, una etapa que creo que tendrá dos opciones de resolución. Una es que gane la escapada y la otra es que se la disputen entre los favoritos, aunque no creo que hayan grandes diferencias. Unas etapas andaluzas que hasta ahora no han sido muy duras y que seguramente no presentarán mucha batalla entre los favoritos, pero que hay que contar el desgaste del calor y de los metros acumulados en las tres etapas, y en el noveno día tenemos una etapa súper atractiva y que pondrá el culmen de la Vuelta por Andalucía. Etapa de 180 kilómetros con salida desde Motril y con un triunvirato durísimo, el puerto del Purche, 12,2 kilómetros al 6,2%, que engañan porque si contamos desde Monachil son 9 kilómetros al 7,5 y es un puerto que irá más que calentando las piernas y que será plataforma de lanzamiento para empezar a poner la carrera dura, porque a partir del inicio del Purche no hay un kilómetro llano hasta meta. Luego del descenso se inicia un circuito donde se ascenderá una pequeña subida que no es puntuable y seguidamente se ascenderá también por partida doble el Alto de Azallanas, 7,2 kilómetros al 10% con máximas del 17 y con unos primeros 5 kilómetros demoledores que añadidos al sofocón veraniego son un auténtico infierno, aunque luego se rebajan los porcentajes un poco al final. Luego del ascenso por segunda vez a Azallanas se desciende hasta Granada, donde está ubicada la meta. Y aquí, para mucha gente, una etapa de montaña si no acaba en alto no es dura, y yo creo que es al contrario. Una etapa que acaba en descenso después de un doble paso por un puerto duro como es Azallanas es incluso más difícil, ya que tienes que tener la lucidez y el desparpajo para moverte bien en el descenso. Es un descenso que los más veteranos recordarán, y es que aquí Alejandro Valverde perdió una Vuelta a España debido a que no se puso correctamente el maillot y Vinokurov le arrebató la ronda en el descenso hacia Granada. Estos son los pequeños detalles, como he dicho con la crono, que al final te juegan la general. Es un descenso ni muy complicado ni tampoco muy sencillo, y estoy seguro que viviremos una etapa grandiosa aquí, porque son unos puertos muy duros, carretera estrecha, largas rectas sin descanso, curvas de herradura sin parar, descensos que tienes que saber maniobrar. Preparaos porque esta etapa tiene mucho dulce, además de que está antes de un día de descanso, donde los corredores importantes han de probarlo obligatoriamente. Luego del primer día de descanso tendremos el séptimo traslado hasta Galicia, escaparemos por fin del calor y tendremos unas temperaturas templadas por las etapas gallegas. La primera tendrá inicio en Ponteareas y tendrá final en Bayona, 160 kilómetros, muy parecida a la de 2021 con final en Mos. Esta vez será una etapa más corta, tendremos un puerto de primera de casi de salida, Alto de Fonfría, donde luego del descenso y unos cuantos kilómetros de terreno llano tendremos la traca del día con un puerto de tercera, Alto del Vilachán, un puerto de segunda, Alto de Mavia, y el puerto de primera, Alto de Mougas, 9 kilómetros al 6,1% y con picos del 18. Es una etapa dura que puede atragantársela a algún favorito y no me resulta descabellado que alguien lo pruebe en Mougas porque hay terreno para poder hacer diferencias hasta Bayona. Octavo traslado hasta la ciudad de Padrón, la cual tendrá inicio y meta en la 11ª etapa, otro día de media montaña donde fácilmente se puede formar una escapada y donde un fugado al 95% podrá levantar los brazos en la ciudad coruñesa, luego un circuito de 164 kilómetros. Voy a dejar de contar los traslados porque es cansino ya. 12ª etapa y bueno, la verdad que sin comentarios, distancia de juvenil 133 kilómetros, inicio en Urense y un final en alto en estación de montaña de Manzanera, que me deja chof porque es un puerto largo de 30 kilómetros que tiene sus partes duras pero que no hay nada que sea muy continuado y donde la verdad no espero nada a la espera de los próximos días. Etapa sinuosa por la Ribera Sacra donde una escapada se formará seguramente y si llegan con tiempo a pie de puerto ganarán la etapa. Siguiente etapa y de nuevo jornada de montaña, 171 kilómetros con salida desde Lugo y luego de transcurrir por un puerto de tercera
y 2 de segunda llegamos al puerto de Ancares, otro antiguo amigo de la Vuelta que se subió en 2012 y en 2014 en la próxima edición por otra vertiente, 8 kilómetros al 9% de media y con máximas del 17%. Es un puertarraco que tiene 5 kilómetros con una media del 12%, será interminable para los corredores y espero que para nosotros se convierta en un disfrute. Luego de una etapa por tierras leonesas que seguramente no tengan mucha implicación en la general y que seguramente sea para los de la fuga, con un puerto de primera muy llevadero y con el descenso hasta Villablino, iniciamos el dueto asturiano con una etapa corta de 142 kilómetros con comienzo en Infiesto y que luego de pasar por 2 primeras y un tercera llegamos a Cuitún-Negrú, un puertarraco, 25 kilómetros al 6% de desnivel medio, donde luego del largo puerto de Pajares llegaremos hasta arriba del todo y con unos kilómetros finales que después de todo el soponcio que ha sido el puerto de Pajares le siguen esos 4 kilómetros al 12% de media, donde habrán picos de hasta el 24%. Ya vimos en 2012 que este puerto es durísimo, como vimos sufrir a Alberto Contador, a Joaquim Rodríguez, a Tomás de Gen o a Darío Cataldo. Día de descanso y para acabar por la montaña asturiana tenemos como final de la 16ª etapa a la mujer de la Vuelta, los lagos de Covadonga. Luego de 3 años sin estar, vuelven con una etapa con salida desde Luanco y con 2 puertos de primera intercalados en esos 181 kilómetros de jornada. Y con un final en alto que poco podemos decir porque todo el mundo lo conoce, 14 kilómetros al 7%, esas bajaditas penalizan el porcentaje medio, ya que hay partes como la Huesera o como el Mirador de la Reina, que son partes diabólicas. En la 17ª etapa llegaremos a Santander luego de recorrer 143 kilómetros y de pasar por 2 puertos de segunda categoría, pero que son muy duros. El primero, el Alto de Estranguada, 5 kilómetros y medio al 9% y con puntos de hasta el 21%, y luego el Alto del Caracol, 5 kilómetros al 6,6 de media, 2 puertos que parece que luego de tener un montón de etapas sin presencia de los sprinters pondrán en dificultad a algunos velocistas, pero que yo creo que viendo lo que queda de etapa todavía hasta Santander no tendrán problemas de llegar al pelotón y podrán disputar un sprint luego de muchos días de sufrimiento. Día 18 de competición, salida desde Vitoria-Gasteiz y llegada al Parque Natural de Ischia luego de 175 kilómetros y con pasos por un puerto de segunda y el puerto de Herrera de primera, 5 kilómetros y medio al 8,5 de media, y que seguramente haga caer la posibilidad de victoria a los sprinters y donde ganará la fuga o llegará un grupo de reducido de corredores para disputarse el sprint. Recta final de la competición y para poner el entrante al asunto, Logroño acogerá la salida de la etapa 19 que tendrá 168 kilómetros y un final en alto luego de afrontar un puerto de tercera en medio del recorrido. Alto de Moncalvillo será la ascensión final, os debe sonar ya que se subió el año de la pandemia y con un cara a cara bestial entre Carapaz y Roglic, 15 kilómetros al 7 de media y con unos 5 kilómetros que son verdaderamente duros, una etapa que sinceramente no creo que pase nada entre los favoritos porque viendo las 2 últimas etapas que quedan se van a reservar. Etapa 20, etapa reina de esta edición por tierras burgalesas y cántabras, jornada de 170 kilómetros y un chorreón de puertos que desembocarán en el culmen, en el Picón Blanco. La etapa reúne 2 puertos de tercera, 2 de segunda y 3 de primera. Portillo de Lunada, 14 kilómetros al 6%, Puerto de los Tornos, 13 kilómetros al 5,6% y el Picón Blanco, 8,4 kilómetros al 9% de media y con tramos de hasta el 18. En total son 5.000 metros de desnivel positivo acumulado. Esta etapa no tiene nada que envidiarle a una Tracadolomítica o a una etapa final de montaña del Tour. Es donde los escaladores que se estén jugando la carrera tienen que dejarse hasta los huesos en la carretera porque es la última oportunidad. Y nombro a los escaladores porque el día siguiente, el último día, no es un pasito por Madrid, no es un paseíto. El último día, crono de 22 kilómetros desde el distrito de Telefónica hasta la Gran Vía de Madrid. Una última crono que según los expertos tiene una carretera amplia y bien asfaltada, lo que hará que el tiempo que se ganen o se pierdan entre los corredores se reduzca y veamos un último día de infarto por las calles de Madrid. En conclusión, luego de hacer este análisis, es que es una vuelta a España que se han pasado 4 pueblos con la montaña. Hay más etapas de montaña con finales en alto que etapas para los sprinters. Me parece una apuesta muy arriesgada y muy interesante hecha por la organización y veremos cómo se desenvuelven los corredores porque es una vuelta muy dura y ganará seguramente el corredor que tenga más fondo,
paciencia y no tenga esos bajones gordos ni crisis notables. Hay una dureza generalizada y donde cada etapa tiene un aliciente que la convierte entretenida y es un recorrido que beneficia claramente a los escaladores. Las 3 etapas que creo que van a ser más cruciales para el desenlace de la Vuelta 2024, la primera sin ninguna duda, la etapa con final en Picón Blanco, es una monstruosidad de etapa. La segunda, y la cual parece que la gente está en sintonía conmigo de que es un etapón, la etapa con final en Granada, con el Purche y Azayanas y con ese final descenso, una etapa que puede ofrecer una versatilidad en cuanto al desarrollo bestial. Y la tercera y última, más destacada para mí, la etapa de los lagos. Lagos es un puerto que siempre se le atraganta a alguien y que le añades que va después de un día de descanso donde no sabes cómo te van a responder las piernas. Es un día precioso y clave. La crono, otro tema controvertido, poquita crono, solo 34 kilómetros en total, y parece que le tienen fobia últimamente para poner cronos largas y que pasen de los 30 kilómetros. A lo mejor es una estrategia de la organización para poner la carrera aún más entretenida, ya que hoy en día muchos de los escaladores también son contrarrelojistas y para no distanciar mucho las distancias han acortado el kilometraje. Aparte que las cronos, si ponen 1 o 2, son duras, pero estas dos son cronos de 12 y 22 kilómetros más llanas que una plancha de surf y sin dureza. El kilometraje, otro tema controvertido, y la verdad que esto sí que es ridículo. No hay una etapa que supere los 200 kilómetros, las más largas son las de Portugal con 191 y una etapa por León de 199. También le tienen miedo a pasar de los 200 kilómetros parece. El recorrido en general me parece súper atractivo porque si tienes un incidente o un problema al día siguiente puedes recuperar ese tiempo si te lo propones, pero hay etapas que me parecen que sobran muchísimo como esta, 133 kilómetros y un perfil innecesario con la caña que queda todavía y un final de etapa innecesario también. Parece que lo han querido meter forzadamente. Luego, un tema que está siendo muy viral, los queridos traslados, que los he dejado de contar antes para decir el total aquí, 20 traslados en total, contando el del día de descanso. El número de traslados es alto, pero lo comparamos con otros años como la edición pasada y hay un número similar. Aquí lo que marca la diferencia son los tumbos que van dando, que de estar en el norte de Extremadura pasan al sur de Andalucía a Galicia, y además de que viendo el recorrido para cada etapa parece que tienen que hacer un traslado diferente. Los corredores acaban cansados en las etapas y lo que menos quieren es coger el autobús o el avión y estarse otras 2 o 3 horas, llegar al hotel tarde y dar los masajes e irse a la cama a las tantas de la noche. Otro temita que la gente se está quejando y que no veo por qué alarmarse tanto es la ausencia de etapas por provincias del Mediterráneo. España es uno de los países más grandes de Europa y pretendemos que en 21 días pasen por todas las comunidades y todos los pueblos de España y esto no va así. El año pasado se recorrieron de arriba abajo el Mediterráneo y no fueron ni a Extremadura, ni a Andalucía, ni estuvieron en Galicia, ni en el País Vasco y este año ha sido al revés. Un año les toca a unos y otro a otros. Francia a veces no pasa ni por el norte, ni por la meseta central, ni por los Vosgos y nadie se queja. Pero en la Vuelta a España parece que todo el mundo se queja de todo. En fin, para mí es una vuelta muy dura, con etapas muy exigentes que harán que la carrera sea más divertida. No sé qué opináis vosotros, dejadlo por aquí por los comentarios y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, like, si habéis llegado hasta aquí, suscribiros y hasta la próxima. ¡Chao!